etcétera, etcétera. Ah, pero hay otra cosa, ¿okay? Que es el comportamiento fuera de diseño. ¿Qué es lo que pasa con el comportamiento fuera de diseño? En el comportamiento fuera de diseño, que yo voy a tener, vamos a ver, está acá, en el comportamiento fuera de diseño, yo no voy a poder calcular ninguna velocidad. Aquí tengo ninguna curva aquí. Antes de eso, viene el agua. Ahí ven uno. Después de 300 metros, sigue el agua. Ahí ven otro. El mismo que me dice que es un total. Entonces, en esta ecuación, no hay HB. ¿Okay? Hay diferencia de presión. No hay un cambio de Z. Cuando ve que... Ahora, si yo evalúo el empuje radial, ¿ok? En función del caudal, ¿ok? ¿Qué es el empuje radial? ¿Okay? El empuje que yo voy a estar ejerciendo en cada una de las direcciones del eje correspondiente. ¿Okay? Ahora, si el caudal es mínimo, es el de diseño, ¿okay? Yo diseño para que el empuje total sea mínimo. Yo lo diseño, ¿ok? Bajo esta condición voy a tener esto que está acá, ¿ok? Y voy a evaluar, ¿okay?, la fuerza que se ejerce sobre el impulsor en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, ¿ok? A eso se refiere el empuje radial. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el caudal se cambia? Cuando el caudal se cambia, por ejemplo, cuando voy a tener el comportamiento de la máquina, ¿okay?, a un caudal pequeño, entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que estas condiciones se van a alterar completamente. ¿Por qué? Porque este diseño está hecho para el caudal de diseño. Entonces, estos incrementos que voy a tener acá se relacionan con el incremento de diseño que necesita para mantener, ¿okay?, una presión apropiada aquí a la salida. Ah, pero si el caudal no es el caudal de diseño, ¿qué va a suceder? Que la presión va a ir aumentando. Por ejemplo, si la presión aumenta, ¿qué le va a pasar al caudal? El caudal disminuye y se distorsiona completamente. Entonces, si el caudal se distorsiona, ¿qué es lo que va a suceder acá? Que si el empuje, ¿verdad?, va a cambiar de esta forma. ¿Okay? El empuje ahora va a pasar de un valor mínimo, va a aumentar. Y la distribución de ese empuje cambia también de dirección. O sea que no solamente va a cambiar el valor del empuje, sino que va a cambiar de teta. O sea que en esta condición, ¿okay?, el empuje más grande lo voy a tener en la dirección 0, que es esta que está acá, teta igual 0, pero a medida que yo voy a restringir el caudal, la presión aumenta
Y fíjese qué pasa, que pasa a tener esta distribución, ¿ok? Moviéndose hasta este punto de acá. O sea que pasa el empuje de esta a esta dirección, ¿ok? Y si ocurre que yo voy a aumentar el caudal, ¿ok? Entonces el flujo va a ser esto. La dirección, perdón, la fuerza va a ser esto. ¿Ok? Ahora la cantidad, el valor del empuje es menor. ¿Por qué? Porque la energía que estoy utilizando, ¿ok? La diferencia de presión que se está consiguiendo es mucho menor. Pero eso hace que la máquina, cuando está operando en la condición de diseño, está operando muy bien. Pero cuando yo lo estrangulo, la máquina, empieza a funcionar fuera de diseño. Entonces voy a tener que el empuje radial va a pasar de esta dirección a este valor, y no solamente en la dirección, sino en la magnitud, que pasa de este valor a este valor que está acá, que es un incremento sustancial. ¿Y qué importa eso? Aquí se cierra el fluido y se deja salir, se vuelve a emitir. Ese empuje tengo que compensarlo. ¿Por qué? Porque el eje no se puede mover. Y para que no se mueva, tengo que ponerle una restricción. ¿Y quién va a absorber esa restricción? Los cojinetes. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tengo una máquina muy grande o una máquina muy precisa, ¿okay? Eso me va a pagar el no usar un sistema como este, sino que puedo usar un sistema como este, que divide el caudal en dos. Y al dividir el caudal en dos, entonces voy a tener un incremento diferente de este lado y un incremento diferente de este lado. Entonces el cambio es más suave, o cuando voy a tener, ¿okay?, un comportamiento de cuando tengo el difusor completo. Cuando tengo el difusor completo más la voluta, entonces, ¿qué significa eso? Que como aquí va a estar un difusor, la dirección, ¿okay?, no va a cambiar. ¿Por qué no cambia la dirección? Porque sencillamente todos estos puntos van a tener la misma presión, que es la presión de salida. Pero aquí, en esta que no tiene difusor, la presión de salida acá va a ser diferente a la presión de salida acá, y por eso aumenta grandemente la presión que va a estar saliendo. Entonces, desde ese punto de vista, si mi máquina es muy costosa o mi máquina es muy grande, entonces se paga y yo le ponga un difusor a la salida. Bien. Ok. Ya vimos eso. Podemos